Buenos días, mis hermanos, en nuestra caminata de oración. Hoy quiero hablarles de dos mentiras que las personas en el mundo creen y de dos verdades que la Biblia enseña sobre esas mismas mentiras. Las dos mentiras, una la creen las personas, muchas personas de este mundo que no son cristianos, que no son hijos de Dios. Y otra mentira, increíblemente, la creen los hijos de Dios. Las dos verdades son verdades categóricas que deberían creer tanto los que no son cristianos como los cristianos. Voy a ello. La mentira que creen las personas que no son hijos de Dios es la mentira de creer que pueden vivir sin que Dios vea lo que están haciendo. Que pueden vivir sin que Dios se entere de sus pecados, sin que sus pecados tengan consecuencia delante de Dios, que pueden escapar de la ira de Dios, escapar del juicio de Dios, escapar de la realidad de Dios. Y la mentira que creen los cristianos es que Dios los puede abandonar, que después de ser hijos de Dios, Dios no va a estar cuando ellos lo necesitan. Voy a una primero. Dice la Biblia en el Salmo 139, David: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde yo me puedo ocultar de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si descendiere, ahí estás tú. Si me hiere a lo último de la tierra, ahí estás tú. ¿Dónde huiré de tu presencia y dónde me puedo ocultar de tu espíritu? Hermano, la Biblia enseña que Dios lo llena todo en todo. Y una mentira que muchas veces se creen las personas del mundo es que pueden vivir al margen de Dios, que pueden vivir sin que Dios vea lo que ellos están haciendo, que pueden vivir sin que haya consecuencias por el pecado de lo que están haciendo. Si tú eres una persona que estás viendo este video y no eres un hijo de Dios, si no has venido al perdón y a la gracia de Dios, debes saber esto: Dios tiene cuenta de todo lo que has dicho, de todo lo que has pensado y de todo lo que has hablado. La Biblia dice que en el día del juicio nosotros daremos cuenta, y toda palabra que haya salido de nuestra boca, toda palabra está allí escrita y Dios tiene acta de ella. ¿Dónde huirás de su presencia? ¿A dónde vas a ir en este mundo que no esté Dios? Un amigo me contaba en una ocasión que trabajaba él en un lugar donde había muchos jóvenes que no eran cristianos, era un hombre joven. Así que ellos le invitaron un día a convivir en un asunto de pecado, ir con unas chicas y unas bebidas, y vamos con nosotros. Y él dijo: no, yo no voy, yo soy cristiano, no participo de eso. Ellos le dijeron: oye, vamos ahí, chicos, nadie en tu iglesia te va a ver, nadie va a saber, no le vamos a contar a nadie, nadie se va a enterar, nadie de tu iglesia va a saber que tú estuviste con nosotros. Él dice que él les respondió: mira, posiblemente nadie de la iglesia lo sepa, pero Dios lo va a saber. Y ellos le contestaron: oye, ni Dios se va a enterar, ni Dios lo va a saber. Entonces dice que él le contestó muy sabiamente: bueno, vamos a hacer algo. Si ustedes encuentran un lugar donde yo me pueda esconder de Dios y hacer algo sin que Él me vea, me voy con ustedes. Claro, él no se iba a ir con ellos. Lo que le estaba diciendo era que es imposible que ellos puedan encontrar un lugar donde Dios no lo vea y donde Dios no sepa lo que están haciendo. La Biblia dice que Dios conoce incluso la palabra nuestra antes que nosotros la digamos. La Biblia dice que Dios conoce las intenciones del corazón. O sea, antes de que tú tomes la decisión, la intención que hay en tu corazón, ya Dios la conoce, ya Dios la sabe toda. La palabra de Dios. Dios es omnisapiente. Dios es omnipresente. ¿Dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. ¿Dónde? Allí me guiará tu diestra. No hay manera, hermano. David dice incluso en ese mismo Salmo 139, tú me tejiste en el vientre de mi madre. O sea que ni siquiera cuando yo estaba en el vientre de mi madre estaba ajeno a la realidad de quién soy yo. Tú me formaste, yo soy creación tuya. Tú conoces todo acerca de mí. Así que no crea esa mentira. No crea esa mentira del diablo de que, oye, tú puedes hacer las cosas sin que Dios se dé cuenta de lo que estás haciendo. Que puedes pecar y puedes seguir haciendo las cosas indebidamente y hacer todo lo que quieras en contra de Dios o sencillamente por placer, y que Dios no se enterará y que esas cosas no vendrán a juicio. Hay un tratado que me gusta mucho. Un tratado es un pequeño folleto evangelístico que me gusta mucho, del hombre que llega a la presencia de Dios y Dios le dice: fulano, Carlos,
Carlos soy yo. Dice, Carlos, envié a mi hijo a morir en una cruz por ti, por tus pecados, y tú no creíste en él. Envié a mi hijo a dar su vida para que tú fueras salvado, y tú lo despreciaste. Y él le dice, Señor, yo no lo sabía. Y Dios le dice, oh sí, el 1 de octubre del año 1995 yo envié a Juan González a ti, y a las 7:30 de la mañana te dijo en aquella parada, Dios te ama, y tú te reíste. Ese tratado lo que quiere decirnos es un tratado de Chick Publication. Lo que quiere decirnos es, no pienses que a ti se te habrá olvidado, pero no pienses que en la memoria de Dios, en la memoria de Dios todo está presente, todo. Así que no hay un lugar donde puedas ocultarte de Dios. Pero terriblemente voy a la segunda mentira, y esta se la creen los cristianos. Los cristianos creen que Dios los puede dejar. Que Señor, no me abandones. He escuchado a muchísimos cristianos orar, y cuando oran decir, Señor, acompáñanos, no nos abandones, no nos dejes. He oído cristianos terminar un culto y decir, Señor, nos despedimos de este lugar, qué sé yo, pero no te despidas de nosotros, acompáñanos. Hermano, hay una promesa real en la Biblia de que el Señor no te dejará ni te desamparará. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, y es un versículo precioso, ¿qué nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Muerte, mortandad, persecución, hambre, desnudez. ¿Quién nos separará? Dice el apóstol con una convicción tremenda, y esto es palabra de Dios, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Cristo, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Hermano, no creas esa mentira del diablo de que Dios te puede abandonar después de haberte adoptado por hijo. Recuerden ese pasaje de Romanos 8. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y por qué dice eso? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Después que tú has creído en Cristo y has sido salvo, cristiano, la Biblia enseña que el Espíritu Santo vino a morar en ti. Ahora tú eres templo del Espíritu Santo. Y esto tienes que interpretarlo desde lo simbólico del Antiguo Testamento. Allí el tabernáculo en el desierto, que descendió la nube, el Shekinah de Dios, y llenó el lugar. El templo, cuando fue dedicado por Salomón allí en el monte Moriah, dice la Biblia que la nube llenó el lugar y los sacerdotes no podían ni ministrar porque la gloria de Dios había llenado todo el lugar. Hermanos, para los judíos estaba claro que el templo era la casa de Dios, el lugar donde habitaba Dios. Y más que nada, de alguna manera simbólicamente, por el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. El arca del pacto era un símbolo de la presencia de Dios. Tal era así que ellos creían que si iban con el arca a una batalla, pues la ganarían. Porque el arca era la presencia misma de Dios con ellos. Ellos tenían esa convicción. Ellos tenían esa convicción total. Bueno, pues simbólicamente esto era así. En Hebreos capítulo 9 dice la Biblia que todo el culto del templo y todas las cosas que había en el templo y todas las verdades y todos los utensilios y todos los símbolos que había en el templo era símbolo para el tiempo presente. Nosotros ahora en Cristo Jesús somos el templo de Dios. La Biblia nos enseña eso, que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y que si nosotros pecamos, no es que el Espíritu Santo nos abandona, no, Él se entristece. La Biblia dice que no entristezcáis al Espíritu, no apaguéis el Espíritu con el cual fuiste sellados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu. Él no nos abandona, Él no nos deja y nada nos puede separar del amor de Dios. Así como en la primera mentira algunas personas creen que pueden ocultarse del Espíritu de Dios, ocultarse de Dios, hacer cosas sin que Dios las vea. En la segunda mentira algunos cristianos piensan que pueden estar en algún momento en una situación en la que Dios no está. Mira como dice la Biblia, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. O sea, que puedes estar perseguido,
Somos perseguidos todo el tiempo, dice el pasaje. Trata como ovejas llevados al matadero, pero tú estás con nosotros allí. Tú no nos dejas, no nos abandonas en ningún momento, en ninguna situación, en ningún inconveniente. Así que estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, ni los ángeles buenos de Dios, ni siquiera los que tienen mucho poder, y ni siquiera las huestes satánicas, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nadie diga, no, pero eso fue en el pasado. No, no, en lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto del cielo, del segundo cielo y del tercer cielo, ni lo profundo del Seol y del infierno. Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Y qué es lo que es creado? Todo menos Dios. Todo menos Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque el amor de Dios, el amor con el que Él ama a su Hijo Jesús, es el amor con que nos ama a nosotros. Es el amor que Dios nos ha dado. Así que empieza a creer estas dos verdades. Si usted es una persona no cristiana, empiece a creer y entender esto. Empieza a entender y creer esto. No te puedes esconder de Dios. No te puedes ocultar de su presencia. No puedes hacer algo en lo que te sientas confiado y digas, Dios no me vio. Dios no me va a juzgar por esto. Dios no va a tener conocimiento de que yo hice esto, de que yo estuve en estos caminos, en estos pecados. Dios tiene cuentas de todo. Así que ponte a cuentas con Dios. No pases a la eternidad con tus pecados. Pasa a la eternidad con el perdón de tus pecados. No cometas el error de este mundo sin haber recibido al Señor Jesucristo en tu vida, porque tienes un juicio. Tienes un juicio. Y en ese juicio, si vas con pecados, estás condenado. Y cree, cristiano, esta verdad, y créelo tú también, si no eres cristiano, para que vengas a Dios. Si vienes a Dios, nada te podrá separar del amor de Dios. Mi amigo Pedro Fagundes tiene una música preciosa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Precioso, me gusta. Porque este texto bíblico ahí, exacto, y es una verdad total de la palabra de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él nos ha hecho la promesa. Y nosotros lo que tenemos que creer es en sus promesas. Nosotros podemos pensar que yo me imagino, yo creo, yo pienso. Olvídese del yo pienso, yo me imagino. Empieza a pensar bíblicamente, empieza a pensar conforme a la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Si usted ha sido salvo por fe, por medio de la gracia, por gracia y por medio de la fe, así como es correcto, por gracia, por medio de la fe. Si usted ha alcanzado la salvación y usted ha llegado a ser un hijo de Dios, nada lo puede separar del amor de Dios. Demos gracias a Dios siempre por esta verdad y glorifiquemos su nombre. Señor, gracias, porque tú eres el Dios que nunca nos dejas, que nosotros podemos tener total confianza de que nada nos separará de tu amor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos.